Hola, buenas tardes. Hoy es jueves 8, ¿puede ser? 9. Jueves 9 de mayo. Y acá estamos con las charlas que se llaman Nos obligaron a salir. Ese es el nombre que le pusimos. ¿Y saben por qué nos obligaron a salir? No sé, pertenezco a una generación, como todos, a alguna generación pertenecemos. Quiere decir que mi pensamiento fue moldeado por los tiempos que viví, por los libros que leí, por la radio que escuché, por la televisión que vi. Ahora, no sé en qué momento, si me preguntan, no sé en qué momento, empecé a cuestionar lo que hasta ese momento era para mí verdad, de todo lo que fui integrando a través de los años de vida. Y llegó un momento en ese cuestionamiento que me dije, bueno, pero entonces yo soy un, un objeto al que le metieron en la cabeza un montón de cosas y repite, ¿y qué repito yo? ¿Qué repetí por mucho tiempo? Lo que ahora llaman lo políticamente correcto. ¿Qué quiere decir políticamente correcto? Quiere decir que seguís la caravana. Eso quiere decir. Que no vayan a pensar que tú diferís en alguna opinión, porque eso está mal visto. Hasta eso conformó mi pensamiento. El temor a que si las opiniones mayoritarias son A y yo pienso B, más vale me guardo B porque no es políticamente correcto en ningún lado largar el B porque me van a mirar con mirada extraviada. Ahora, mi generación, mis amigos, mi inserción social no era diferente que yo. Me reconozco en otras personas. Ahora, no sé por qué, no creo que haya bajado el Espíritu Santo, sino que debe haber alguna circunstancia que así lo hicieron, en que yo me empecé a cuestionar cosas que yo mismo opinaba, pero que eran hijos de todo lo que había mamado, ¿verdad? Entonces nos obligaron a salir. Es una consecuencia de ese cuestionamiento, en que yo me sentí estafado y entonces quiero manifestar a través de este medio cosas que suplanté, porque las considero verdades, suplanté aquellas cosas que había aprendido y que eran las políticamente correctas, que fueron y siguen siendo políticamente correctas, que no es más que seguir la difusión a través de la radio, la televisión, los diarios, los libros, todos los medios, de ideas que se pretenden inculcarle a la gente para que los centros de poder sigan explotando la humanidad. Bien, entonces esa es la causa de esta audición. Entonces hoy, en esa revisión, que fue parte de nuestra vida, esta revisión, llegamos a ciertas cosas y queremos transmitirlas. Por ahí, alguna de las cosas que decimos es correcta y le llega a otra persona, como me llegaron a mí, esas cosas que no eran políticamente correctas y que sin embargo me explicaban la realidad. Bien, entonces hoy quisiéramos hablar o pensamos hablar del nacionalismo. Esa palabra que no sé si no la sacaron de los diccionarios también. Entonces, ¿qué es el nacionalismo? Bueno, la humanidad tiene una historia que no la vamos a hacer porque no nos da la audición, pero
la especie humana no fue nacionalista cuando era cazadora y recolectora. No fue nacionalista después cuando eh, incluyó la producción en su vida diaria, o sea, eh, la agricultura en donde el hombre hacía artificialmente lo que la naturaleza le daba en forma natural. Y así vamos, nos vamos acercando en el tiempo y después los hombres se dieron a raíz de que tenía que gestionar su economía a partir de la producción, tuvo que organizarse socialmente, ya no como manada, sino como administradores de su actividad económica. Y más tarde, por diferencias internas de la sociedad organizada, en que resultaron unos explotados de otros, nació el Estado. Y el Estado ese administró un territorio, porque la actividad productiva marcaba límites a administrar, límites geográficos que los cazadores y los recolectores no tenían. Quiere decir que empezó a tener la sociedad organizada idea de territorio, de límites para la gestión de ese grupo humano. Y así nos venimos en el tiempo, más o menos rápidamente, porque si no, esta audición no termina. Quiere decir que pasan los cientos de años y los milenios y, yo qué sé, podemos hacer un pasaje por Roma. Entonces, nosotros estudiamos Roma no sé cuánto tiempo en el liceo, en la escuela no, pero en el liceo sí. Pero Roma la tenemos integrado al lenguaje. Entonces, Roma, ¿qué fue Roma? Fue una de esas administraciones de una ciudad, administraciones como la que hemos hablado hace un momento, de una ciudad que se llamaba Roma, que pretendió ir agrandando su dominio no al territorio original, sino comerse los territorios de otras comunidades. Y así lo hizo. Entonces fundó lo que correctamente se llama un imperio, que con una voracidad enorme. Un imperio sangriento, como pocos, que después fue superado en el tiempo, pero era a sangre y fuego que, como desde ese momento hasta ahora no deja de suceder, las conquistas bélicas tienen el propósito económico de arrebatar los bienes de otros seres humanos. Quiere decir que si vuelvo a mis días liceales, ¿no? de mal estudiante, ya en los libros y en las clases, qué sé yo, se hablaba de la Roma civilizada y de los bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Eran aquellos que tenían un territorio que los romanos codiciaban. Y lo de bárbaro ya no era un nombre, sino pasó a formar parte del lenguaje. El bárbaro es el ignorante, el bruto, etcétera, etcétera. Y los bárbaros, hasta ese momento, de todos esos pueblos conquistados por Roma, no le sabemos los antecedentes de guerrero y sanguinario como lo fue Roma de una forma escandalosa. Entonces a Jesús de Nazaret lo mató Roma, crucificado. Y era un preso menor, según dicen sus apóstoles. En el mismo momento, las vías romanas estaban llenas de cruces de muertos a raíz de que la misión romana necesitaba matar porque había resistencia. Si no hubiera habido resistencia y donde no había, no precisaban matar. Eso sigue siendo igual hoy. Entonces, ¿cómo se le llama, hablando del nacionalismo, cómo le podemos llamar a la resistencia de esos pueblos? Porque esos pueblos también tenían una idea de territorio, de unidad de la gestión económica y administrativa, y que se resistieron a alguien que venía a arrebatarle eso. ¿Cómo se llamó eso?
Nunca vi en un diario, en un libro de historia de los colegios a los que nos tocó ir, que hablaran del nacionalismo de los bárbaros. Jamás. Eran brutos y las películas dicen lo mismo, como dicen lo mismo de los indios, de todos los seres conquistados. Bien, entonces eso sigue adelante, cae Roma y en Europa, que es la que nos va a marcar los rumbos a nosotros los americanos por mucho tiempo, hay una sociedad feudal, porque el modo de producción fue cambiando del esclavismo al modo feudal. En el modo feudal apareció el capital comercial, o sea, el incipiente capitalismo. Pero hubo un momento que los herederos de Roma, que eran todos esos señores feudales que derrotaron a Roma, pero se quedaron con su religión, ¿verdad? Eh, el mundo feudal europeo adoptó el cristianismo, previamente lo había hecho Roma. Entonces, ¿qué hubo en el mundo feudal? Dejando atrás a Roma. Eso que nos hablan de la Edad Media, la Edad Oscura, etcétera, etcétera. ¿Saben lo que hubo? Hubo globalización. ¿Y quién? ¿Quién fue? Ahora sabemos quién es el Club de Bilderberg y todo eso que plantea la eliminación de toda barrera nacional, de todo nacionalismo, diríamos. Pero, ¿quién este, globalizó el mundo feudal occidental y cristiano? El Vaticano. Y no precisaban muchas veces, aunque tenían ejército, no precisaban mandar ejército. Simplemente el temor a la divinidad hacía que eh, el diezmo en todo el campo cristiano occidental llegaba a Roma, al Vaticano. O sea, eh, el Fondo Monetario Internacional de aquella época estaba globalizado el mundo. Y paulatinamente empezaron a aparecer los nacionalismos que se oponían a esa globalización, que es parecido a los momentos que vivimos. Entonces, tomaron la siguiente forma. Eh, Dentro del cristianismo aparecieron los protestantes. ¿Qué negaban? A Roma y el saqueo. Entonces, que nosotros somos cristianos, pero en nuestro territorio la economía la administramos nosotros. No aceptamos que Roma se lleve parte de la producción, que es la única fuente de riqueza. No aceptamos. Y pasó con Inglaterra, que el cristianismo se convirtió en anglicanismo, y pasó en Alemania, y pasó en Suiza, y pasó en Francia. Quiere decir que aparece el nacionalismo moderno, porque como a su vez el capital comercial había se aparecido en el mundo feudal, el propio capital comercial tenía interés de que los muchos feudos, que eran otros tantos estados, formaran parte de un solo estado. ¿Por qué? Porque si no hay capital comercial para comerciar en todos esos estados, tiene que pagarle un impuesto a cada señor feudal. Entonces, el capital comercial alentó que se formara Francia, con todos los descendientes de los invasores bárbaros francos, que vivían en un territorio mucho más grande que un feudo, sino lo que hoy conocemos como Francia. En España pasó lo mismo, etcétera, etcétera. Y tardíamente, muy tardíamente, pasó en Italia y Alemania. Y en Inglaterra pasó mucho antes. Quiere decir que se forman los estados no como ciudades, sino los estados nacionales, donde abarcaban territorios mucho mayores bajo muchas veces, o casi, sí, casi siempre, que eran descendientes de aquellos invasores que tenían la misma lengua, los que invadieron Roma.
por lo tanto se sentían identificados como cultura, como lenguaje, como lengua, como territorio y como economía. Quiere decir que la fundación de los estados nacionales en que un señor feudal derrotó a los otros, un señor feudal franco derrotó a los otros señores feudales y simplemente les dio cargos en su corte, pero les quitó el poder militar. Eso lo alimentó el capital comercial. Ahora, fundado el Estado Nacional, como pasó en Inglaterra, como pasó en Francia, entonces ya cada vez era menos aceptado la globalización. Lógicamente, lógicamente. Y si empezamos a rastrear la historia de otra manera, distinta a la que nos cuentan los libros que nos dieron para estudiar, vamos a darnos cuenta que ahí surge el nacionalismo moderno. Y nosotros somos franceses, dicen una. Y nosotros somos españoles, dicen los otros. Y los otros dicen que son ingleses y así vamos. Y nosotros alemanes. Entonces, sigue el proceso adelante y liquidan la globalización del Vaticano. La liquidan. La van achicando, achicando, achicando y queda una, una hegemonía espiritual, pero no la material. Y les dan sí prebendas a aquellos países que se mantuvieron cristianos fieles a la Iglesia Católica del Vaticano. Les dan prebendas porque es una ayuda para el control popular, la presencia de, ¿no? Entonces, los reyes de Francia, está todo bien con ustedes, ¿no? Ahora, tienen límites, ¿eh? Ya no más en la globalización. Acá manda el rey y mandan los franceses. Bien. Quiere decir que el nacionalismo moderno aparece ahí con los estados-naciones en Europa. Bien. Entonces la historia va adelante, va adelante, va adelante, y esos países en que el capital comercial alentó la formación de los estados nacionales, más tarde por el desarrollo económico empiezan a producir. Lo que antes hacían artesanos lo producen industrialmente, decimos, o sea que con la inclusión de máquinas los artesanos quedan atrás y nace el capital industrial. ¿Bien? Entonces, el capital industrial, con su potencia, que tiene como sucedáneo, como muleta al capital comercial, que sigue existiendo, pero el hegemónico del capital industrial, es lo que se plantea, es quien se plantea liquidar con el modo de producción anterior, liquidar el modo de producción feudal. Y lo hace, lo lleva adelante. Y lo lleva adelante en Inglaterra y un siglo después en Francia, ¿no? En donde el capital industrial queda dueño de la escena con mucha sangre de por medio. La Revolución Francesa, especialmente sangrienta. La inglesa fue menor, la sangre derramada. Y así se derrama por el mundo la idea de otro modo de producción, en donde es el capital industrial el nuevo hegemónico. Pero la historia sigue adelante y en ese mismo siglo, en el siglo XIX, sobre tres cuartos, finales del siglo, aparece un nuevo capital, que es nuestro conocido capital financiero, en donde la banca se suma a la producción industrial y la suma de las dos cosas, los estudiosos nos dicen que es el capital financiero. Entonces el capital financiero, ¿qué hace? Elimina dentro de cada país estos europeos que son cuna del capitalismo, elimina la competencia. La banca apoya a una fábrica de neumáticos
y apoya económicamente, con fondos, con crédito, qué sé yo, y esa fábrica de neumáticos liquida la competencia. Y así rubro por rubro, la de cuchillo y la de escoba, ¿no? Entonces, eso es el capital financiero. Ahora, cumplida internamente en Francia, en Inglaterra y aún en Alemania, ese proceso en que se elimina la competencia interna y queda el capital monopólico, o sea, el capital financiero nacional, dueño de la escena, en su expansión el capital aspira a seguir creciendo, a seguir acumulando. Entonces, ¿qué hace? Se plantea la conquista del mundo al cual le compraba la materia prima y le vendía sus productos industriales. Pero ahora dijeron, no, ¿para qué? Vamos y conquistamos, como hicieron los romanos, esos territorios, de forma tal que la explotación sea mucho más fluida, de mayor volumen. Y a ese territorio entra Francia, pero no entra Inglaterra. Entra Italia, pero no entra Francia. Entonces empieza la etapa esa del imperialismo que culminó en dos guerras mundiales. Para disputarse el mundo entre las potencias industriales, económicas y con el capital financiero o monopólico de cada país en guerra contra el capital financiero de los otros países. ¿Verdad? Bien. Entonces entramos en una nueva fase de el imperialismo no esclavista, sino el imperialismo del capital financiero. Y la guerra van adelante y llega un momento que después de la Segunda Guerra Mundial, porque la primera no arrojó un resultado claro, queda en Occidente un ganador, que es Estados Unidos. Bien. Entonces, ¿para qué hizo la guerra? Hizo la guerra para lo que acabamos de decir. Entonces empieza a recoger el botín. Entonces, el enemigo al derrotar ya no era Francia con su potencial industrial, sino países del tercer mundo, decimos nosotros, que no tenían el poderío bélico, ni industrial, ni bancario, ni nada, como para oponérsele. Y en ese mundo, en ese tercer mundo, que nosotros hablamos y que somos parte de él, aparecieron los nacionalismos, que vieron que aquellos mismos países que en la guerra ellos apoyaron para enfrentar, supongamos, a los nazis, con su ideología feroz o más feroz, se dieron cuenta que los países amigos o aliados en la guerra vinieron contra ellos a saquearlos. Entonces aparecen los nacionalismos en los países subdesarrollados. O sea, los pueblos se organizan y con sus líderes hacen planteos nacionalistas, o sea, defensa del territorio, de la independencia, ¿verdad? De la soberanía. Entonces, volviendo a lo que nosotros aprendimos de chico y lo damos por bueno. Entonces, en América Latina hay muchos que tienen mi edad, y otros que tienen más y otros que tienen menos. Pero yo crecí, por ejemplo, a ver, hablemos de Brasil o Argentina mejor. Perón, ¿quién era Perón? Era un dictador. Y era nazi, etcétera, etcétera, etcétera. Qué parecido a lo que se dice de Nicolás Maduro hoy, porque, señoras y señores, repasando lo que mal habíamos aprendido, Perón llegó al poder político a través de las elecciones, dos veces. Y Perón era el dictador. Y cuando le dan el golpe, porque Estados Unidos estaba recobrando su territorio y su hegemonía, se llamó la Junta Militar, la Cruzada Libertadora,
¿no? Igual, qué parecido a lo que pasa en Venezuela, muy parecido. Entonces veámoslo a Perón, detengámonos en Perón. Perón tiene antecedentes, Argentina tiene antecedentes, de lo que Perón después concreta. Entonces, Hipólito Yrigoyen, como pasó acá con José Valle de Ordóñez, se plantea, está la Primera Guerra Mundial, y se plantea que como los países imperialistas están en guerra entre ellos, está la oportunidad de un desarrollo nacional, nacional. Entonces, piensa en nacionalizar la energía, la banca, los ferrocarriles. Ahora vamos a ver ese detalle. ¿Qué es nacionalismo? ¿Cómo podemos identificar si algún proceso es nacionalista o no lo es? Pero quiero decir que Hipólito Yrigoyen lo intenta, hasta que en el 30 le dan el golpe militar y queda por el camino Hipólito Yrigoyen. Pero ese es el antecedente de Perón. ¿Y Perón quién es? Es un militar de las juntas militares que se sucedieron desde la caída de Irigoyen para adelante. Y el Estado Mayor del Ejército ya está viviendo la Segunda Guerra Mundial y lo manda a Perón, que es un coronel, a estudiar el panorama socioeconómico político a Europa. Y Perón, coronel, mandado por su Estado Mayor, recorre toda Europa, los Balcanes, entra en la Unión Soviética, etcétera, 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 porque era una incógnita, ¿para dónde iba esto a jeder? ¿Verdad? Y los tipos estaban en el poder de la Junta Militar y quería saber. Y a los militares mandaron un loco, que era Perón, y Perón vuelve, y vuelve con una idea. De todo lo que vio el socialismo de los soviéticos, fue de la Europa eh, en guerra, ¿no? Y la misma Unión Soviética en guerra, qué sé yo, y vuelve con una idea. ¿Qué idea? Una idea nacionalista, que es posible un desarrollo nacional argentino, dadas las circunstancias internacionales. Entonces, él pasa a ser ministro de Guerra y ministro de Secretaría Social, las dos cosas, porque alguna capacidad tendría. Entonces empieza a trabajar para su proyecto y hace un equipo y estudia toda la Argentina. Ahora llega un momento que la Junta Militar desconfía de él y lo manda preso. Y lo manda a ¿dónde? Lo manda a Martín García preso. Pero la incertidumbre a nivel internacional y local permanecía. Llega un momento en que esa junta militar lo saca de la prisión, lo trae de vuelta y le da la chance que se presenten las elecciones. Y Perón, que ya estaba vinculado con todas las organizaciones sociales, gana la elección. Y después, a los años, le vuelve a ganar la otra elección. ¿Y qué hace Perón? Hace algo que a nosotros nos permite, más allá de lo que digan los libros, los medios, las radios, la televisión, ¿qué hace? Crea las bases para un desarrollo nacional. ¿Qué bases son necesarias para un desarrollo nacional? El control sobre la energía, que ya el que dio la patada inicial había sido Irigoyen, pero él recupera la energía de la YPF, el control sobre el agua, el control sobre las comunicaciones, el control sobre el transporte, el control sobre los fletes, o sea, forma una flota marítima nacional de bandera nacional, la no dependencia, ¿verdad? En fin, ahora después lo vamos a repasar. El decálogo para alguien que se plantea un desarrollo nacional. Y lo hace, y lo lleva adelante. Con un ejército que estaba desconcertado, dijeron, bueno, ocupate vos. Y él hace un proyecto nacional.
Y a partir de ahí, el mundo dominado por Estados Unidos condena. Porque el nacionalismo perjudica al nuevo imperio. Lo perjudica. Ya hicieron guerra, no quieren hacer más guerra, seguir con la guerra en estos países, quieren que estos países se tiren de rodillas y les da la guerra. Pero... Entonces, ahí viene, y de ahí lo de los libros y viene la difamación de quién era Perón. Y la difamación lo hace la derecha, el imperio, la derecha y la izquierda. Todos hacen la difamación. ¿Y por qué digo difamación? Porque digo difamación. Ocurre que después de la guerra, Europa quedó devastada. ¿A quién le vendían los alimentos de Argentina? Igual que nosotros, a Europa. Pero entonces Estados Unidos, como tenía el problema que había nacido en la Unión Soviética y quería poner freno, planteó el plan Marshall para reflotar mediante inversiones de capitales americanos, reflotar la economía y el nivel de vida en Europa. Y lo hace. Eso es el plan Marshall. Bien. Sí, ahora lo vamos a dejar esto y lo vamos a seguir otro día. Entonces, ¿qué pasa? No quedó incluida España en el plan Marshall, porque España estaba muy involucrada con Hitler. Entonces no quedó entre los países europeos donde el plan Marshall entró. Y Argentina se queda sin el mercado europeo, porque Estados Unidos no lo permitió. A los que el país europeo que ayudó a Estados Unidos no le permitió seguir comprándole a Argentina. Entonces, ¿qué hace Perón? Hace lo que hoy hace cualquier país. Preciso mercado. ¿Qué hago con mi producción? Entonces la vende al genocida Franco. Como tantos que hoy van y le laven los zapatos a Estados Unidos y le venden la producción a China. O al que se ponga, o a la Rusia, hija del mal, o a Persia, porque, ¿no? No hizo nada raro, hizo algo normal. Entonces era nazi, pero no era nazi. Alguien que se planteó el decálogo del control nacional sobre algo que son las bases para un posterior desarrollo. Así lo vio José Valle Ordóñez, para plantearse sustitución de importaciones. No estamos hablando de la vaca del corso, no estamos hablando de un desarrollo industrial como se planteó Perón, con altos hornos y vamos, como base para el desarrollo posterior, ¿verdad? Y eso pasó en Brasil, y pasó con Getulio Vargas, que se suicidó, y pasó en varios países de América. Quiere decir que el tema del nacionalismo, porque esto si no es muy largo, lo vamos a dejar para acá. Pero ¿saben lo que hice mentalmente? Agarré todos los libros y todas las audiciones y todos los programas televisivos de ayer y de hoy y los quemé. Los quemé. Y lo que decimos en estas audiciones, estamos dispuestos a cualquier debate para defender como verdad lo que estamos diciendo. Y no por soberbia, no. Nosotros ya estamos más cerca del arpa que de la guitarra. Lo queremos hacer así para que no le pase a otros lo que nos pasó a nosotros, que hemos sido estafados en el pensamiento y nos han dado versiones de la realidad que no son verdaderas. Entonces, hoy sigo prendiendo la radio y a los 15 segundos viene palo contra Maduro, el dictador y qué sé yo. Están tergiversando la verdad. Lo que pasó con Perón, que le dieron el golpe, pasa con Venezuela. Y no es Maduro, es el ejército venezolano que no quiere entregar su riqueza a los amos del mundo. Hace 20 años que el ejército venezolano, porque Maduro ¿cuánto dura? Si el ejército venezolano no se hubiera plantado. Y los amos del mundo lo saben, tratan de comprar los integrantes de las Fuerzas Armadas Bolivarianas
¿Para qué van a comprar a Maduro? Tienen que comprar a la Fuerza Armada, que la tranca es la Fuerza Armada. Bueno, por hoy vamos a parar acá, porque nuestros amigos dicen que hablamos mucho y tienen razón. Bueno, hasta la próxima semana.